Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación sobre el criterio de evaluación en el CIA, caracterización del componente patrimonio cultural arqueológico. En esta oportunidad tendremos a un especialista del Departamento de Especialistas y Cambio Climático, quien hará la presentación. Su nombre es Javier Astorga, pero también ahora les quiero presentar a la jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Camila Carrasco, quien nos dará también las palabras de bienvenida a esta capacitación inicial sobre este criterio. Adelante, Camila. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Javier Astorga, a Lisera, a Ricardo Álvarez y Javier Navarrete, que hacen posible que podamos estar desarrollando esta capacitación enfocada en la ciudadanía, en titulares, en organismos, en personas que trabajan en otros organismos de administración del Estado en competencia ambiental y que quieren conocer el detalle de los contenidos técnicos del criterio de evaluación en el CIA, caracterización del componente patrimonio cultural arqueológico, donde hemos tenido un fructífero camino que permita entregar este criterio, que de seguro entregará certeza a quienes participan del proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero antes de la presentación que va a desarrollar Javier, quisiéramos reforzar y contarles el trabajo que estamos desarrollando como servicio. La siguiente lámina, por favor, en el marco de tres lineamientos estratégicos principales que están en el servicio de evaluación ambiental. Por una parte está el lineamiento de que nosotros como servicio trabajemos y promovamos una gestión técnica de excelencia que por supuesto se apegue a la normativa y con unificación de criterios. Unificación de criterios, ¿qué significa? Que se estandarice la toma de decisiones en el proceso de evaluación ambiental desde Arica a Magallanes, que todas las decisiones sean uniformes, que el sistema sea predecible y de esta manera poder entregar certezas tanto técnicas como jurídicas. Pero también a propósito de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Escazú, un acuerdo de derechos humanos, nosotros dentro de nuestros lineamientos, nuestros objetivos institucionales, tenemos la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú desde julio del 2022, donde estamos trabajando en incorporarlo en distintos documentos, publicaciones que nosotros tenemos, también en capacitación y reforzar los principales contenidos y garantizar que en la evaluación de impacto ambiental esto esté presente. También a propósito de la triple crisis ambiental, donde estamos dentro de una realidad climática, el cambio climático, tenemos que enfrentar como país y América Latina en general el cambio climático. Ha aumentado la contaminación y además estamos en un contexto de pérdida de biodiversidad, es que hemos incorporado también en nuestro objetivo estratégico el incorporar, valga la redundancia, el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Tenemos una guía metodológica para considerar el cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, un documento técnico de incorporar el cambio climático en el componente hídrico y de hecho estamos actualizando también la guía a propósito también de la publicación del Decreto Supremo 30/2023 que modifica nuestro reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental para incorporar dos elementos, el Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana principalmente y también de acceso a la información, pero también el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. La siguiente, por favor. Como decía, nosotros como Servicio de Evaluación Ambiental, en el artículo 81 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y en concordancia con, por supuesto, lo que establece el reglamento actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es que tenemos como principal función la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y también otras funciones como pueden observar en la lámina, pero también es importante reforzar que tenemos el deber como servicio de evaluación ambiental uniformar los criterios, como les decía inicialmente, requisitos, condiciones, antecedentes, etcétera, y procedimientos de carácter ambiental, donde lo hacemos a través de las guías, la publicación de documentos técnicos de criterio de evaluación. También reforzamos este contenido a través de las capacitaciones, de la plataforma SEA Capacita, también de acceso a la información a través de nuestros mapas interactivos, entre otros. La siguiente, por favor. Por lo tanto, para poder insumar y fortalecer las capacidades técnicas y se publican estas guías, estos criterios técnicos de evaluación instructivos dirigidos principalmente a las direcciones regionales,
Lo hacemos con un fin, que es con objetivos bien claros y concretos, que son entregar certezas técnicas y jurídicas, como les señalaba, estandarizar los criterios de Erika Magallanes a nivel nacional en el proceso de evaluación de impacto ambiental y de esta manera hacer que el actuar de nuestros servicios sea predecible. Por lo tanto, en la actualidad tenemos desde a partir del año 2012 publicando y tenemos 61 guías publicadas hasta la fecha, 20 criterios técnicos en el cual se encuentra el de caracterización del componente de patrimonio cultural arqueológico y 47 instructivos vigentes en nuestro centro de documentación que se encuentra alojado en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental. La siguiente. Pero también nosotros, como les decía anteriormente, estamos reforzando mejorar el acceso a la información de nuestras publicaciones y de la información que nosotros entregamos como servicio y por lo tanto tenemos disponible para todos ustedes el buscador de documentos y también canales de comunicación. El buscador de guías y criterios técnicos que se encuentra como se ve en la pantalla en el centro de documentación es un buscador integrado de documentos donde facilita el llegar al contenido que nosotros queremos buscar y conocer para en el marco del proceso de evaluación y además también tenemos como complemento un índice de guías y criterios vigente, el cual se puede descargar y puede acceder cualquier persona que ingrese, sea tanto evaluador de nuestro servicio, profesional o especialista del SEA, pero también la ciudadanía, organismos de administración del Estado, competencia ambiental, titulares, consultores, quien lo desee. La siguiente. También, respecto a los canales de comunicación, hemos también modernizado desde ya el año 2023 en el centro de atención usuaria del servicio que se encuentra en la página web, el poder tener una sección especial de guías y criterios de evaluación en el CIA, ya donde ahí especialmente les invitamos a consultar sobre los documentos. Ese es el espacio donde puedan se puedan levantar dudas, consultas, sugerencias de alguna guía actualmente vigente, alguna guía que se haya publicado recientemente, como también de los documentos. Y ahí nosotros, desde el Departamento de Estudio y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, estamos trabajando para poder contestar lo más rápido posible a los requerimientos que vienen a través de este canal, como también sigue permanente el correo comentarios.documentos@sea.gov.cl, el cual también estamos trabajando para contestar sus dudas desde el Departamento de Estudios como también de otros departamentos y divisiones. Por lo tanto, este trabajo en equipo permite también despejar dudas y entregar también certezas, que es una búsqueda permanente que estamos teniendo profesionales, abogados, evaluadores, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, como les adelantaba, tenemos también el trabajo y el desarrollo de las capacitaciones, como también el trabajo de los cursos a través de la plataforma SEA Capacita. Desde el año pasado estamos haciendo capacitaciones cada vez que se publica una guía, un documento en particular, para poder también tener una estrategia formativa que permita digerir y garantizar el adquirir el conocimiento de algún documento en particular. Por lo tanto, tenemos 20 capacitaciones, ¿cierto?, planificadas para este 2024 y ya se han realizado 8 capacitaciones ciudadanas donde han participado más de 2.500 personas hasta la fecha. Además, también se realiza, como les decía, capacitaciones por cada guía o documento técnico que se publique. Antes de estas capacitaciones que hemos realizado entre ayer y hoy, 3 capacitaciones donde ya han participado más de 1.300 personas, por lo tanto, con la capacitación de hoy día esperamos que sigan aumentando y hay 245 personas conectadas, lo cual nos tiene muy contentos y contentas y satisfechos para poder entregar la información de este documento. Y también estamos implementando el poder cumplir con 53 dictaciones del curso en la plataforma del SEA Capacita. En la planificación que tenemos durante este 2024 ya se está dictando los cursos del mes de junio. Hemos tenido una gran cantidad de matriculados, pero también de aprobaciones. De hecho, ya han aprobado entre los cursos que se han realizado en marzo, abril y mayo 3.718 personas, ¿ya? Y además estamos trabajando para
poder, por supuesto, actualizar nuestro curso, incorporar otras temáticas en el SEA Capacita que ya vamos a estar comunicando por los canales oficiales a todos y a todas ustedes. La siguiente. Bueno, agradeciendo nuevamente al equipo, tanto que hace posible esta capacitación, como a los elaboradores de la División de Evaluación Ambiental, Participación Ciudadana, a las direcciones regionales de nuestro servicio, a la división jurídica de también la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y los aportes también del Consejo de Monumentos Nacionales, que podemos decir que tenemos esta publicación, y agradecer también a Javier Astorga, quien va a ser el relator de este documento, y el apoyo también de Lisette Ortiz, que también contribuyó en que esta publicación pueda ser posible y está a disposición de cada uno de ustedes. Así que sea una capacitación muy provechosa y que tengan una excelente, excelente jornada. Nos vemos en otra oportunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me sumo a las palabras de agradecimiento de Camila. Este documento es el resultado de un proceso de un trabajo continuo que ha pasado por distintas fases, distintas revisiones, distintos actores que dieron sus puntos de vista y observaciones. Y el día de hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes, con la ciudadanía, este criterio de evaluación de caracterización del componente patrimonio cultural arqueológico. Mi nombre es Javier Astorga, soy arqueólogo de la Dirección Ejecutiva del Departamento Especialista en Cambio Climático. A modo de contexto, este documento, este criterio, viene a complementar el contenido abordado en la guía del 2012 de evaluación de impacto ambiental de monumentos nacionales pertenecientes al patrimonio cultural en SEIA. Asimismo, define los contenidos que deben ser presentados para la caracterización del componente del patrimonio cultural arqueológico establecido en la letra F del artículo 11 de la ley 19.300. También uniforma los requerimientos establecidos por el SEA, considerando los lineamientos técnicos de la Guía de Procedimientos Arqueológicos del Consejo de Monumentos Nacionales del 2020. Ahora, el alcance de este documento es establecer los criterios y definir contenidos que pueden ser presentados de forma previa al ingreso del SEIA. El alcance de este documento no se limita a una área geográfica particular, todo lo contrario. De hecho, apunta a elevar los estándares en la calidad de entrega de información, proponiendo y explicitando metodologías específicas para caracterizar este componente de patrimonio arqueológico. Dentro de los contenidos, se entregan criterios para definir qué es el área de influencia dentro de este componente arqueológico. Se define el objeto de protección del patrimonio cultural arqueológico y se establecen antecedentes mínimos para presentar dentro de una declaratoria de impacto ambiental, o DIA, o una evaluación de impacto ambiental, o EIA. Respecto a la caracterización del componente patrimonio cultural arqueológico del proyecto, a modo de uniformar y parametrizar esta información. Entonces, el primer punto de este criterio técnico es el área de influencia para el componente arqueológico. ¿Qué es un área de influencia? La tenemos que entender como esta área o espacio geográfico cuyos atributos o elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia del artículo 11 de la ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Para el componente arqueológico como tal, es necesario considerar tres criterios o tres aspectos. El primero es considerar el espacio geográfico en donde se emplazan las partes, obras y acciones de la actividad en cuestión o del proyecto, considerando las obras temporales como permanentes. Segundo, se tienen que considerar los factores generadores de impacto. ¿Para qué? Para efectuar un análisis, para identificar los posibles impactos tales como escarpe, acondicionamientos del terreno, residuos, insumos de explotación, intervención de recursos naturales, manos de obra, suministro, entre otros. Entonces, espacio geográfico, factores generadores de impacto. Y el tercer punto es identificar la totalidad de las superficies que serán intervenidas por el proyecto y que es necesario analizar cómo dichas intervenciones interactúan con el patrimonio cultural arqueológico dentro del área de influencia del proyecto. Para establecer
si este proyecto o actividad tiene el potencial de afectar el patrimonio cultural arqueológico, se debe identificar la interacción entre el monumento con alteraciones generadas por las partes o acciones del proyecto, así como cualquier otro factor generador de impacto de acuerdo con lo expuesto. Para esto, se deberá determinar, antes de todo, si existe un área, si existe dentro de la influencia, si dentro de la influencia existen monumentos arqueológicos y en caso de existir, se deben caracterizar en su situación sin proyecto o sin intervención, con el objetivo de establecer la magnitud en que puedan ser afectados. Se me queda en el tintero mencionar que el contenido de este criterio técnico son recomendaciones, no son obligaciones. ¿Sí? Ahora, la caracterización arqueológica, ¿qué es? Es la información que debe ser levantada referente al objeto de protección del patrimonio cultural arqueológico, para lo cual el titular podrá llevar a cabo previo ingreso del CEIA. Esta caracterización se subdivide en 3 etapas. La primera etapa, como pueden ver en el esquema adjunto, arriba, es la revisión de antecedentes bibliográficos. ¿Por qué es necesaria esta etapa? Porque es requerido para realizar un análisis de potencialidad arqueológica. Para ello se deben revisar los antecedentes arqueológicos yendo a la literatura específica o los catastros dentro del MOP, los catastros del Consejo de Monumentos Nacionales y los catastros dentro del CEIA. También se deben identificar las características geográficas y ambientales del proyecto. Entonces, una vez que tenemos identificado las características geográficas y ambientales en donde se emplaza el proyecto, se tiene que cruzar con lo que dice la información específica y los resultados de esta construcción de antecedentes. ¿Para qué? Para entregar una cartografía preliminar que dé cuenta de esta área de influencia, las partes, obras y acciones de un proyecto en relación a los resultados arqueológicos que puedan estar en un área cercana. Básicamente es ver si este proyecto considera elementos arqueológicos dentro de su área de influencia o no, y en caso de no estarlo, qué tan cerca o lejos puedan estar. Después viene una segunda etapa, que es la inspección visual arqueológica. Esta es la etapa en donde los arqueólogos vamos a terreno, vamos con nuestro GPS y vamos registrando los hallazgos y sitios arqueológicos que puedan estar presentes dentro del proyecto. Esta es la etapa que no considera una intervención directa en el terreno y, como ya adelanté, es para registrar o, por el contrario, confirmar que no existen elementos arqueológicos en superficie. Dentro de esta etapa se tienen que incorporar los estándares mínimos de la inspección visual a la propuesta metodológica, evaluar in situ si los hallazgos de sitios o hallazgos aislados documentados por la literatura y aplicar la metodología propuesta dentro del área de influencia. También se debe analizar el alcance metodológico de la inspección visual in situ. ¿Qué quiere decir esto? Si la intensidad de las prospecciones de la revisión del área consideran la totalidad del área de influencia, se tiene que dar cuenta del porcentaje de cobertura que pudo ser revisado, y eso nos lleva a un tercer punto que tiene que ser tomado con asterisco, que puede ser como no, que es la famosa prospección subsuperficial y o caracterización arqueológica subsuperficial. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que nosotros tenemos esta etapa 2 de inspección visual arqueológica o prospección superficial, hay que hacer un análisis si la metodología de inspección fue restringida o no. Tenemos que saber también si es que el proyecto considera elementos arqueológicos dentro de su área de influencia o no. En caso de estar emplazados en una zona con una alta potencialidad arqueológica, pero los resultados de esta prospección visual no arrojaron resultados, o sea, no hay elementos arqueológicos, es posible implementar una prospección subsuperficial. Ahora, si estamos dentro de un área que no es posible determinar, o más que no es posible, la literatura sugiere que no es un área con una alta potencialidad arqueológica y los resultados de la prospección visual no arrojan resultados, entonces es posible ya determinar esta área de influencia. Ahora, en el lado contrario, si dentro de la etapa prospección sí se encontraron sitios, sí se encontraban hallazgos, sí tenemos resultados,
es posible aplicar la caracterización subsuperficial para conocer la profundidad y la horizontalidad dependiendo de la estratigrafía que puedan tener estos sitios o hallazgos arqueológicos. Asimismo, en caso de tener entidades arqueológicas que ya estén registradas y que estén, por ejemplo, cercadas, se puede aplicar una metodología de delimitación de áreas de protección, pensando principalmente en liberar algunas zonas. Y eso finalmente nos va a dar un área de influencia final para el componente arqueológico. Vamos desmenuzando entonces. La etapa 1, revisión de antecedentes. Los antecedentes arqueológicos, esta revisión debe abordar distintas fuentes, tales como publicación, informes, manuscritos procedentes de proyectos de investigación o proyectos de actividades sometidas o no al CIA, además de catastros de sitios arqueológicos disponibles para el área de estudio, fuentes históricas, entre otros. Como bien adelanté, después se tiene que elaborar una cartografía. A partir de este levantamiento de información, y en caso que el área estudiada existan registros de sitios arqueológicos o hallazgos previamente identificados, se debe elaborar una tabla que indique el nombre de dicho sitio o hallazgo, la tipología funcional preponderante, características del emplazamiento, georreferenciación, referencia bibliográfica, distancia del monumento al área de intervención del proyecto, y además se deberá realizar una cartografía que muestre claramente la distancia entre los sitios y hallazgos identificados previamente en las áreas de intervención del proyecto. Y eso nos lleva al tercer punto del análisis de la potencialidad arqueológica del área de estudio, la cual es un análisis de relación espacial, del emplazamiento de los sitios de hallazgos documentados en el área de estudio, sus características y patrones de asentamiento, con las características geográficas y ambientales propias del área del proyecto, a fin de identificar si ésta presenta condiciones que propicien los espacios físicos donde sea posible evidenciar hallazgos arqueológicos. Esto permitirá al titular definir la potencialidad arqueológica del área. Esto es un poco más de lo mismo, una tabla para ejemplificar qué cosas nos tenemos que fijar para hacer este análisis de potencialidad arqueológica. Características geográficas y ambientales, geomorfología, hidrología, recursos naturales, paisajes, entre otros. Y dentro del antecedente arqueológico del área de estudio es necesario identificar los sitios, hallazgos arqueológicos conocidos dentro del área, tipos de sitio, patrones de asentamiento documentados en el área de estudio, identificación de áreas que presenten indicadores de ocupación arqueológica o zonas que por sus condiciones geográficas y ambientales descritas en la literatura sugieran la presencia de posible actividad humana considerada arqueológica. Etapa 2. Esta es la parte de inspección visual cuando vamos a terreno. Consiste en la prospección superficial, sin intervención, sistemática e intensiva de un área determinada a partir del recorrido pedestre de la misma, por uno o más arqueólogos que pueden ser titulados o licenciados en arqueología. Eso es súper importante, tienen que ser licenciados o titulados, mediante el recorrido de transectos paralelos y equidistantes dirigidos a detectar evidencia arqueológica en superficie que den cuenta de la eventual existencia de monumentos arqueológicos. Para efectos del proceso de esta caracterización arqueológica, esta inspección debe ser efectuada sobre la totalidad del área de influencia, la cual debe considerar toda superficie que potencialmente puede ser intervenida por las partes, obras y acciones del proyecto, ya sean definitivas o temporales. Entonces, los estándares de la aplicabilidad de esta inspección visual tienen que considerar los siguientes puntos. Primero, las variables que afecten la detección de sitios o hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, áreas edificadas, sectores cubiertos por aluviones, basurales, sectores agrícolas altamente intervenidos, sectores con presencia vegetacional, entre otros. Básicamente son las variables que nos permiten ver con claridad la superficie y poder descartar o registrar hallazgos o sitios arqueológicos en la superficie. Segundo, la intensidad de la prospección. Esta intensidad varía dependiendo de las condiciones de visibilidad del terreno. Si vemos la figura de la derecha, tenemos unas líneas que están separadas, que son de color azul. Ese es el track de prospección que hicieron unos colegas arqueólogos. A esto nos referimos con transectas, son estos recorridos, en este caso son líneas separadas cada 25 metros.
En caso de tener condiciones muy idóneas, por ejemplo, buena visibilidad, baja obtrusividad, alta accesibilidad, se puede hasta 50 metros hacer esta separación de intensidad. Ahora, cuando tenemos otros factores como visibilidad media, baja, obtrusividad alta, se puede acortar a 25 o 20 metros, y en caso de sectores con muy baja visibilidad, es necesario aplicar una intensidad a veces de 10 metros, que es la llamada microruteo. Ahora, la cobertura de la prospección debe abarcar la totalidad del área de influencia, debiendo considerar toda la superficie que potencialmente puede ser intervenida por las partes, obras y acciones del proyecto. Esto en el papel suena súper bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos emplazamientos o áreas que tienen accidentes geográficos, pendientes muy pronunciadas, quebradas, etcétera? Bueno, en este caso, cuando no sea posible el acceso ni la visualización de la zona en cuestión, por condiciones naturales del terreno o por origen antrópico, se debe registrar la situación a través de fotografías georreferenciadas que muestren claramente la evidencia que imposibilita el seguimiento de esta grilla de prospección, señalando en el informe técnico respectivo. Asimismo, las áreas que no pudieron ser prospectadas deben ser representadas mediante una cartografía que represente de manera precisa el o los sectores que no pudieron registrarse. Vinculado con lo anterior, de no poder abarcar una cobertura de prospección visual en la totalidad de esta área, las áreas que no pudieron ser prospectadas por temas de inaccesibilidad descrita anteriormente o por falta de permisos de ingreso de propietarios, administradores, titulares, trabajadores, deben ser justificadas debidamente previo al ingreso al CDIA. En este sentido, aquellas prospecciones que no abarquen la totalidad del área de influencia se consideran representativas cuando, o uno, el área prospectada no sea superior a un 20% de la totalidad del área de influencia, de modo que disminuya la incertidumbre respecto a la falta de información, o dos, las áreas no prospectadas en zonas lineales, por ejemplo, una línea de alta tensión del área de influencia, no sean superiores al 20% y que no se encuentren concentradas en un solo punto o segmento. Ahora, el otro punto, el posible buffer de seguridad de prospección visual arqueológica. ¿Qué tenemos que entender por buffer? Es aquella zona adicional que delimita externamente el área de influencia del objeto de protección, teniendo en cuenta la realización de las partes, obras y acciones que se llevan a cabo en el contexto de un proyecto. Esto en consideración a la potencial afectación de entidades arqueológicas que pueden presentarse en estos espacios. Si vemos la figura adjunta, vemos una franja al centro de color púrpura que puede ser perfectamente una línea de alta tensión, por ejemplo, que pueda conectar dos torres. Entonces, tiene que haber una inspección visual por el centro, por donde está el trayecto. Pero también tenemos que considerar los caminos, el paso de vehículos que pueden estar trasladando materiales, y se hace este buffer de protección por los lados que puede ser de 25 a 50 metros por los lados, y son estas líneas azules laterales que acompañan la línea central. En los casos que la localización del proyecto lo permita y se identifique la necesidad de considerar sitio o hallazgo arqueológico aledaño, este buffer puede contemplar una distancia de por lo menos 50 metros desde los límites del área de influencia. Sin desmedro de ello, durante la predicción de impactos realizada por el titular y luego de un proceso de evaluación ambiental en el SEIA, esta distancia puede que sea mayor en virtud de las condiciones particulares que puedan significar la afectación del componente arqueológico, teniendo en consideración los factores generadores de impacto en cada proyecto. Ahora, los contenidos mínimos a presentar dentro de un informe de inspección visual tienen que dar cuenta primero de la metodología de la inspección visual. La cobertura, variables que lo afectan, si tiene buena, mala, pésima visibilidad, obtrusividad alta, media, baja, accesibilidad buena, media, baja. Se tiene que identificar el o las arqueólogos responsables. Se tiene que entregar el porcentaje de cobertura total del área que fue prospectada, así como los sectores que no pudieron ser prospectados. Se tiene que entregar el detalle.
Se tiene que describir las variables, como dije, que afectan la detección de sitios de hallazgos arqueológicos. Se tiene que adjuntar las fichas de registros arqueológicos junto con las planimetrías y cartografías de la inspección visual junto con anexos. Ahora, en relación a la ficha de registro arqueológico, esta debe considerar algunos elementos básicos. Partamos del punto de vista que cada ficha tiene que ser específica a un sitio o hallazgo arqueológico y no existe una ficha universal que dé cuenta de entidades como rasgos lineales, estructuras, sitio, hallazgo arqueológico. Entonces, tienen que ser fichas que sean ad hoc. Por tanto, cada sitio o hallazgo arqueológico identificado en la inspección visual deberá contar con su correspondiente ficha de registro arqueológico de terreno, la cual deberá contener al menos los siguientes contenidos. Primero, el nombre del sitio o hallazgo arqueológico, que tiene que corresponder a una nomenclatura única para cada sitio o hallazgo. Por ejemplo, si estamos en terreno, identifico un hallazgo, le pongo B1. Sin embargo, si en una campaña anterior otro colega ya registró dicho hallazgo y lo nombró A1, se tiene que respetar el primer nombre para no generar un doble registro. Por tanto, se tiene que mantener el nombre original. Segundo, tiene que dar cuenta de la localización político-administrativa. ¿Dónde se ubica? Región, provincia, comuna, localidad. Localización relativa. Se señala la localización de entidades en relación con otros elementos, puntos notables del entorno, elementos urbanos, infraestructura, hitos geográficos, entre otros. La georreferenciación central. Se deberán registrar las coordenadas tomadas en el centro del sitio o hallazgo arqueológico. Es necesario para esto ver las especificaciones del anexo 2 del presente documento. Respecto a la georreferenciación de los sitios o hallazgos, se deben registrar las coordenadas siguiendo este anexo, como bien mencionaba. Para el caso de hallazgo arqueológico o hallazgo aislado, basta con el punto central. Para sitios arqueológicos es necesario al menos 5 tomas de puntos. Un punto central y un punto en sus bordes, ¿sí? Generando un polígono. Y en caso de entidades arqueológicas como rasgos lineales, se tiene que considerar al menos 3 puntos. Inicio, trayecto, final. En caso de tener bifurcaciones, por ejemplo, también se tienen que marcar puntos. Información del registro, la fecha, por ejemplo, indicando el día, mes y año, y la persona responsable del levantamiento de esta información. Vamos con la etapa 3, que es la prospección y caracterización arqueológica subsuperficial. Esta corresponde a métodos de excavación que requieren la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, la cual se realiza por medio de pozos de sondeos, barren o implementar según corresponda. Son para conocer el comportamiento subsuperficial de un sitio o hallazgo arqueológico, la extensión vertical y horizontal del depósito arqueológico, así como definir sus componentes culturales. Al respecto, tenemos el primer apartado, que es la prospección arqueológica subsuperficial. ¿Qué se entiende por prospección arqueológica subsuperficial? Es aquella excavación que se dirige a detectar la existencia de sitio de hallazgo arqueológico a nivel subsuperficial. Tiene un carácter precautorio, el cual podrá ser implementado de manera previa al ingreso del SEIA. Para aplicar esta metodología es necesario que cumpla copulativamente, o sea, al mismo tiempo, el criterio 1 y 2 adjuntos en la presente tabla. El primero es que la revisión de los antecedentes arqueológicos dentro del área dé cuenta que el proyecto se emplaza en un área con potencial arqueológico, que la literatura diga que pueden haber cosas, el cual permite prever la posible existencia de sitios de hallazgos arqueológicos subsuperficiales en el área específica del proyecto. Segundo, que la inspección visual dé cuenta de un alcance metodológicamente restringido para detección efectiva de sitios de hallazgo arqueológico en consideración de establecido en el apartado de descripción de las variables que puedan afectar. ¿Cómo se ve una prospección arqueológica subsuperficial? De esta manera. Tenemos que establecer algunos pozos de control estratigráficos. Por lo general se aplica un estándar de 1 cada 5 pozos de sondeo.
separados cada 20 metros, y se tienen que ir haciendo estas grillas, con fin de precisamente detectar la existencia de estos sitios de hallazgo arqueológico subsuperficial que pueden estar como no. Segundo, la caracterización subsuperficial, disculpen, de sitio de hallazgo arqueológico, la cual se dirige a fin de conocer la delimitación horizontal y vertical del sitio o hallazgo arqueológico, junto con conocer su comportamiento depositacional y ocupacional, identificando áreas de densidad, componentes culturales, áreas de actividad, entre otros. Para ello también es necesario que cumpla con los 3 criterios. El primero, que el sitio coincida con el emplazamiento de las partes, obras, acciones del proyecto, o bien si se desconoce si su depósito subsuperficial se extiende a las mismas. Segundo, que cumpla también con las características del proyecto. No es factible definir área de exclusión o protección de sitio de hallazgo arqueológico respecto a la intervención de producto de las obras, partes y acciones del proyecto. Y tercero, que a partir de la inspección visual se identifica la existencia de una potencialidad estratigráfica, o bien no es factible descartar fundadamente la existencia de depósito arqueológico a nivel subsuperficial. Cuando se cumple copulativamente con estos 3 criterios, aplicaría la metodología de la caracterización subsuperficial. ¿Cómo se ve esto? De la siguiente manera. Tenemos un polígono, en este caso en gris, que da cuenta de un sitio, un hallazgo arqueológico. Esto es en superficie, y se tienen que proyectar algunos pozos de control, también con un estándar de 1:5 con los pozos de sondeo. Cuando uno termina de excavar, porque alguien se puede preguntar que a veces las excavaciones pueden durar eternamente. Primero, cuando ya no sale más material. Una vez, para poder decir que se cierra un pozo de sondeo y ya está más o menos delimitado un sitio, es cuando tenemos 2 pozos estériles proyectados en cada dirección. En este caso son los cuadros rojos. Por tanto, la extensión horizontal y vertical de un sitio arqueológico, como aparece en esta figura a modo de ejemplo, es establecer estos cuadraditos de color café, que son los pozos de sondeo, donde sale material, y ya los pozos rojos es donde ya no sale material, se consideran estériles y se tienen que extender en una grilla cada 10 metros. Y finalmente, la delimitación subsuperficial con áreas de protección para sitios de hallazgo arqueológico está pensado principalmente para sitios de hallazgos que ya están cercados. Se tienen que entender como pozos de sondeos dirigidos a verificar la eficiencia de la medida de protección de estos sitios de hallazgo arqueológico identificados en la inspección visual, y respecto a los cuales el titular proyecta un área o un buffer de protección a partir del límite de un sitio o hallazgo arqueológico. La aplicabilidad de esta metodología también se tiene que cumplir con el criterio 1 y 2, y de acuerdo con su registro superficial y en consideración a las distancias del monumento con respecto a la superficie a intervenir por el proyecto o actividad, es dable concluir que el sitio de hallazgo identificado debe ser protegido mediante la implementación de cercos de protección y la correspondiente definición de un área o buffer de protección o exclusión. Y segundo, que a partir de la inspección visual se identifique la existencia de potencial estratigráfico, o bien no es factible descartar fundadamente la existencia de depósitos arqueológicos a nivel subsuperficial. ¿Cómo se ve esto? De la siguiente forma. Tenemos el cerco de protección, la línea punteada en círculo con este radio de 10 metros, el sitio de hallazgo arqueológico del centro de color gris, se proyectan los pozos de control a 10 metros y en un anillo concéntrico externo a 10 metros más los pozos de sondeo. Así es como se realiza esta metodología de delimitación subsuperficial de áreas de protección. Y bueno, espero que le haya gustado, que le haya servido, que haya sido de su interés esta capacitación sobre el documento técnico de caracterización de componente patrimonio cultural. Los dejo con Luis Garrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Agradecer también a los que trabajaron en el documento, y también por la gran conexión que tuvimos también de asistentes. Solo quiero reforzar
antes de terminar la capacitación, que pueden hacer llegar sus preguntas al correo comentarios.documentos@sea.gov.cl o también, por ejemplo, a través del mismo CAU, en donde está disponible también la posibilidad de hacer llegar preguntas sobre algún documento técnico o alguna guía en particular, ¿ya? Así que, sin más que decir y agradecer la conexión de todas y todos, en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental, le deseamos un buen día y nos veremos entonces en otra próxima capacitación. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao.